Insane, inside, the danger gets me high. Can't help myself, got secrets I can't tell. I love the smell of gasoline. Telefonía celular, las arquitecturas de las distintas generaciones. Eso ya lo hicimos, alguien pasó, si no me equivoco. Por eso hay que Pero había algo más, o de pronto no. Ahí nomás quedamos. De ahí vino el paro, la marcha y los 30 y tantos días. A ver. ¿Alguien tiene el contenido? No. Bueno. ¿Hicimos algún resumen de lo que tendríamos que estar viendo o que deberíamos ver? No. ¿Se vio con ustedes X25? No. ¿El otro grupo? No vimos X25. No vimos. Ahí Bueno, telefonía celular sí terminamos, ¿no? O sea, con todas las generaciones y todo, lo demás es para ustedes que vayan y lean todo lo que se puede. Ok. Sí, me acuerdo que hemos visto con ustedes. Ok. Veamos entonces rapidito. Bien, este pequeño país que está por allá, por el norte, tenía una empresa que fue creada por este señor Graham Bell, ¿no? La empresa se llamaba ATT y lo que hizo ATT es fabricarse todo un negocio súper multimillonario, instalando, por ahí hay una hoja que yo les presenté, no sé, no me recuerdo dónde, sí. Les presenté una hoja, tenía 55.000 centrales, telefónicas, no sé. O sea, todas estas centrales telefónicas brindaban servicios telefónicos, por supuesto. Entonces, en Estados Unidos, el 98% de la población tenía acceso a teléfonos fijos durante más de 100 años, por lo tanto, era una empresa que estaba absolutamente interconectada, por supuesto, entre las centrales había conexiones. O sea, había una red muy grande. Que esta es la que se llama la PSTN. Bien. En los años 60, esta empresa TT era una empresa, lo que se movía en comunicaciones en Estados Unidos era con ATT. No había ninguna otra empresa, no había competencia. Todo era con ellos. Desde los teléfonos hasta larga distancia. Entonces, en los años 60, finales de los 60, empiezan a aparecer las primeras intentonas de utilizar esta red que se llama PSTN, Public Switch Telephone Network, que era la única red que existía, porque no había nada más. Entonces empezaron a aparecer necesidades, como que yo tenía en mi casa mi computador, y entonces si tengo mi computador y tengo un amigo, un consejero, una empresa con el cual intercambiar datos del computador, no hablar. Entonces necesito alguna cosa. Y entonces ahí se inventaron un aparatejo que se llama modem, que ya lo han visto ustedes. Esto sí lo hemos visto, ¿no? Los modems. ¿Qué es lo que hacen? Es utilizar la línea telefónica, la red telefónica con sus limitaciones, ancho de banda reducido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces se logra empezar a hacer transmisión de datos de manera un poco, bueno, como siempre empiezan las cosas, de manera básica, donde las capacidades que tenían eran bajas, pero igual finalmente se hacía la transferencia de datos. Esto podría haber funcionado bien para las personas o las cosas, las personas que hubieran querido. De hecho,
los años 60, 70, ahí apareció todos los protocolos. ¿Se acuerdan que pudimos Christensen, no? Los siglos XX, ¿no? Entonces, XMOL, el protocolo XMOL, etcétera, etcétera. Todo eso apareció en esa época. Sin embargo, había otras instituciones, ¿no? Que normalmente son instituciones bancarias que necesitaban conexión, pero no lo querían hacer de esta forma porque no tiene sentido, ¿sí? Entonces fueron y le pidieron a AT&T y dijeron, bueno, ¿sabes qué, señores? Ustedes no sé cómo lo harán, pero nosotros necesitamos comunicación de aquí, no sé, San Francisco a Jersey. No lo sé. Entonces aquí yo tengo mi oficina y aquí tengo mi otra oficina y en Nueva York ahí están la movida, la jugada en Wall Street y necesitamos, no sé, alguna historia de medio y le preguntan a estos señores, oye, necesitamos, pero no una cosa así, no la creen así. Queremos que ustedes nos den el servicio para que nosotros podamos transferir nuestros datos de manera segura, una transacción, unos milloncitos de dólares por aquí para Juan, para Pedro, etcétera, son transacciones bancarias. ¿Sí? Entonces, la gente de AT&T en los finales de los 60, inicios de los 70, ya había comenzado el proceso de digitalización. ¿Sí? Casi todos los sistemas estaban de analógicos convirtiéndose a digitales, por lo tanto, casi ya la red era digital. Sí, de hecho, ya todo estaba digitalizado. Aquí a Santa Cruz llegó en los 80, o sea que todo era digital ya en los 80. Entonces la gente de AT&T se le ocurre y dice, bueno, a ver, esto de aquí son troncales. ¿Qué son troncales? A ver, ya ustedes a esta altura del campeonato deberían saber qué es una troncal. ¿Qué es una troncal? Definición general. No se acuerdan. Vamos, ¿qué es una troncal? Es un lujo. Nada. Allá. Puede seguir a bloquear otra vez, vuelvo a la rotonda porque aquí no pasa nada. ¿Qué es una troncal? Ojo que troncal no tiene nada que ver con telefonía, ¿no? Es un concepto. ¿Qué es una troncal? ¿Perdón? Ya le metió miedo. A ver, vuelve hacia atrás, a mirar. Una troncal es un recurso que no pertenece a una conexión en específico. Es un recurso que es compartido por cualquiera que quiera usarlo, ¿verdad? Básicamente una troncal es eso. En switches es un elemento que cualquiera puede usar. Y en telefonía lo mismo. Una troncal eran las conexiones que existían entre una central con la otra, que no está asociada a ningún usuario en especial. Si un usuario está ahí, la troncal está libre y el protocolo dice que sí lo puede usar, pues no usa. O sea, una troncal es eso. Un recurso que no pertenece a una persona o a una conexión en específico. De hecho, no pertenece a ninguna conexión en específico. ¿Sí? Entonces, como tenían las troncales, y las troncales en Estados Unidos eran T1, T2, T3, T4, que se yo, eran múltiplos de 24, 24, etc. Y en Europa era E1, E2, E3, E4, etc. Entonces dijeron, bueno, a ver, veamos cómo estamos en el uso, y dijeron, bueno, no se ocupan todos los time slots, toda la capacidad de la troncal no se la utiliza. Entonces, a este banco podríamos hacer una cosa, lo programamos de forma tal que le vamos a crear, no lo sé, le vamos a crear como un tubo que va a salir por aquí, va a venir por acá, y no sé, y vamos a llegar a este señor, esa tubería, de forma tal que él tenga un lugar por donde meter sus datos y nosotros se lo entregamos a los externos. A través de programar sus troncales y tal. Entonces dijeron, bueno, ok, señor,
Y adivinen qué velocidades dieron. ¿Por qué 64 kbps? Porque era una troncal de voz. Y la voz se digitaliza en 64 kilobits. Entonces le dijeron, bueno, 64 kilobits. Y 64 kilobits sería como decirle, mira, te voy a dar 2 teras de acceso a internet. Ahora, digamos. ¿No? Sí puedo hacer por eso, ¿no? Porque en esas épocas estábamos dando 300 bits por segundo, 600 bits por segundo, etc. Y de pronto le dan 64K, ¿no? No tenían cómo llenar, ¿sí? En sus épocas era mucho. Pero bueno, ese fue el concepto. A eso se le llamaba, de manera genérica, se le llamó Lizard Line. Históricamente eso aparece como líneas arrendadas, ¿sí? Es arrendamiento, o sea, ok, te voy a dar una conectividad, un tubo de extremo a extremo. Y por supuesto, costaba una fortuna, ¿no? Una fortuna, ¿por qué? Porque todo el tráfico que podría haber circulado por esa troncal ya no va a circular más porque está asignado a esos señores. Ese canal, ese tubo está asignado, ese recurso está asignado todo el tiempo. ¿Lo vas a pagar? Sí, lo voy a pagar, perfecto. Todos felices. ¿Sí? Entonces el banco podía, en el momento que quisiera, mandar datos porque no necesitaba establecer la conexión, que estaba hecha la conexión. ¿Sí? Era un tubo y ya está. Lo que entra por un lado sale por otro ya. Perfecto. Entonces este concepto funcionó mientras los usuarios que solicitaban esas troncales o esas conexiones Lizard Line eran pocos. Al principio, por supuesto, habrán quedado uno o dos bancos, pero de pronto empezaron a pedir más gente, más y AT&T se vio con un problema, ¿no? Dijeron, bueno, ok, a ver, tenemos en las troncales, vamos a poner que tenga una troncal de 1, son 24 canales. Ok, ya le dimos uno al banco A, dos al banco B, al banco C, y de pronto se van comiendo todos los time slots de la troncal. Y de pronto se dan cuenta que si siguen de esa forma ya no van a tener conectividad para las llamadas telefónicas. ¿Por qué? Porque van a querer entrar a la troncal y ya no hay espacio. Y en Estados Unidos eso es fatal. Tiene que haber un proveedor de telefonía, tiene que tener recursos para llevar una voz. ¿Por qué? Porque por ley, por eso no sé si han visto. No hay forma de que cuando usted dice 911 no lo atienden sí o sí. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque puede ser emergencia, puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es que hay muchos letreritos que ustedes han debido ver y si no lo han visto, veanlo. WhatsApp, Skype, todas esas dicen no sirve para 911. ¿Por qué? Porque pueden perderse los paquetes, etc. Pero en telefonía fija, sí o sí tiene que existir espacio. Y si no, los multan, etc. Entonces, estábamos en un problema. Y ese problema era que ya no había más recursos que hacer, que asignar, que dar. Entonces dijeron, bueno, a ver qué hacemos. Y había varias posibilidades en la mesa, ¿no? Entonces dijeron, bueno, a ver, una de las posibilidades es que pongamos mucho más troncales, ¿no? O sea, ya tenemos nuestras centrales, ponemos troncales y esas troncales seguimos dándole a los que nos van pidiendo, pero hacer todo ese trabajo en la red de AT&T, 50.000 centrales telefónicas, 5.000 kilómetros de costa a costa, ¿sí? 2.000 kilómetros o sea, una tarea, hacerlo ya es un problema, ¿no? O sea, radioenlaces, torres, bueno, estamos hablando que en la época todavía no estaban y estaban los pininos de la fibra óptica, digamos, ¿no? Entonces era una inmensidad de trabajo, de dinero, etc. Entonces estos señores dijeron, bueno, a ver, ¿por qué lo pensamos de otra forma? El pensamiento lateral, ¿no? O sea, ¿cómo solucionaríamos esta historia? Y entonces empezaron a aparecer otras ideas. ¿Ok? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la idea? Dijeron, bueno, a ver, nosotros le estamos dando a la empresa a esa empresa, banco, no sé cuánto, le estamos dando un canal de 64 kilobits. ¿Lo paga? Sí, lo paga. Perfecto. Pero, ¿cómo lo usa? Y entonces empezaron a averiguar el uso, ¿no?
0, 6, 12, 18, 24 y así sucesivamente. 6, bla, bla. Domingo, lunes, martes, miércoles. Para ver lo que se llama el patrón de comportamiento. Esto es usual. Entonces se dan cuenta de que estos señores, el banco usa muy poquito y a las 7 de la mañana nada, pero aquí empieza a arrancar, ¿no? 12, a las 15, y este patrón se repite más o menos todos los días. Obviamente sábado y domingo será diferente, ya no habrá ni siquiera un consumo, ¿no? Porque sábado y domingo son días que no trabajan. Fíjense que normalmente a las 9 de la mañana arrancaban allá el trabajo y se acaba siempre a las 17. Ese es el tiempo de trabajo normal en Estados Unidos. Y entonces, en algunos casos, la mayoría del tráfico se hacía en una cierta franja horaria. Entonces esto llamó la atención a los señores. Ok, lo paga, pero ¿sabes qué? No lo utiliza. No lo utiliza, ¿no? Sí. Y si pudiéramos, de alguna forma, contratar o encontrar una empresa a la cual los tiempos en los cuales él utilice sean diferentes, no sean estos, y que esta otra empresa, qué sé yo, venga así y quiera utilizar por acá, y qué sé yo, pueda utilizar por acá. Entonces, en el mismo canal podríamos mandar dos, y si habría otra todavía por ahí, con otro interés, ¿sí? Azul, tal vez otra por acá, así, y la hacemos, y así, bla, bla, bla. Obviamente podríamos encontrar gentes que no, que quisieran usar así. Entonces significaría que el mismo canal ya lo podríamos aprovechar para darle servicio a 3 empresas diferentes porque tienen patrones diferentes de uso. ¿Sí? Pero todavía fueron un poco más. Y sucede que si nosotros hacemos un zoom a ese patrón, lo que vamos a encontrar es que esto que se ve relleno en realidad era una cosita así. O sea, el tráfico generado por computador o por sistemas computacionales son tráficos de tipo ráfaga. Es decir, un instante se hace uso del canal y lo demás del tiempo no. Hagan ustedes, piensen cómo funciona, por ejemplo, cuando ustedes van a Google o cualquier lado. Escriben 2 cosas locas, se manda para allá y de allá viene un montón, ¿no?, de información y después usted se queda leyendo. Entonces, muy poquito va, tiene un montón y se queda un montón de tiempo sin uso de canal. ¿Se entiende? Entonces, además de que usan de maneras diferentes, se dieron cuenta de que tampoco lo están usando. Entonces dijeron, bueno, y si pudiéramos entre esos huecos de tiempo hacer alguna cosa para meter datos de otro, ¿entiendes? Entonces empezaron a aparecer, pero no, dijeron, si eso es tiempo, la única forma de que podríamos evitar de que se choquen es que no sea en tiempo real, sino, o sea, no sea en tiempo real, sino de alguna manera deberíamos usar esos bits como paquetes y lo podamos mover un poquito allá, un poquito acá para poder meterlos, ¿no? Y ahí nace la primera idea de la red de paquetes. Dicen, bueno, ¿sabes qué? Tus datos que estás metiendo a la red telefónica, esta ya no va a ser la red telefónica, va a ser una nueva red. Y esta red lo que va a hacer es, te va a recibir tus datos, los va a paquetizar y como paquetes se van a mover a través de la red y van a llegar al otro lado. No había IP, no había TCP en esas épocas, cuando decidieron hacer esta historia. ¿Sí? Ok. Entonces, sucedió que en este pequeño país, otra vez, la AT&T, bueno, en realidad no sé quién más sería, no importa el tema, como les digo, no es historia oficial.
Entonces empezaron a colocar o colocar en los mismos lugares donde estaban posiblemente las centrales. Eso se llama colocación, por si acaso. Colocación. Es decir, en el mismo lugar donde estaban mis centrales telefónicas pongo otro tipo de equipo, porque tengo energía, tengo aire acondicionado, tengo todo, un rackcito adicional, ¿no? Y entonces empezaron a crear una nueva red, y esta red interconectada entre ellos, unos switches, unos conmutadores acá, que no son telefónicos. En este caso, como ya van a hacer servicio de datos, estos son switches que van a hacer conmutación de datos. Y entonces empezaron a crear el concepto de una nube a la cual un usuario va a querer. Acá está el usuario y dice: oye, yo quiero, señor, ¿le puede dar conectividad? Claro, sí, le puedo dar conectividad. ¿Este es su computador? Sí, ese es mi computador. Usted tiene que adaptarse a nuestra red. Y para adaptarse a nuestra red, usted tiene que poner un equipito que se llama Packet Assembly y Disassembly. ¿Por qué? Porque su equipo no conoce los paquetes que manejamos nosotros. Y entonces usted va a tener que poner un ensamblador, desemblador de paquetes, y recién va a poder entrar a nuestra nube. ¿Dónde quiere que lo saquemos? Allá en Nueva York. Ok, allá en Nueva York. Bien. En Nueva York, como en otro equipo donde va a conectarse tampoco entiende, entonces tiene que poner otro Packet Assembly y Disassembly. Y ahora sí, se lo vamos a entregar a su máquina para que ya pueda entender. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que todos los bits que yo le entregaba en tiempo constante, no lo sé, este señor Packet Assembly y Disassembly lo ensamblaba en unas tramas y lo metía a este conmutador general, y el conmutador, de acuerdo al requerimiento, tiene que ir por acá, por allá, por acá, se tejía de forma tal que el paquete podía viajar por. Este es más o menos el abuelo de IP. ¿Por qué? Porque este concepto se llamó la red X.25, que es la primera red de paquetes. ¿Sí? Agarra y dice: bueno, señores, el conmutador le va a dar el servicio que usted quiera, y todavía le garantizamos, y de hecho esa fue una de las gracias, una de las cosas más importantes tal vez, le garantizaban que su información, la entregada aquí, en el origen, iba a ser exactamente la que iba a ser entregada al destino. ¿Qué significa? Le daban seguridad. Entonces fueron a los bancos y dijeron: mira, ¿sabes qué? Tenemos una recta, no va a fallar, no falla, de hecho no falla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desarrollaron un procedimiento en el cual se enviaba un paquete, este frame, y este señor tenía que confirmar positivamente. Si era positivo, el paquete podía seguir viaje. Si no era, quedaba en bucle aquí: mándame de nuevo, mándame de nuevo, mándame de nuevo, hasta que le mande y llegue correcto, y recién podía pasar al próximo paso, y así sucesivamente. Esta red era absolutamente confiable. Toda la información que le llegaba, que era entregada en el origen, llegaba al destino, sí o sí. Entonces, wow, eso fue, y por supuesto que fue un boom, ¿no? O sea, todo el mundo podía, y de hecho había empresas que empezaron a dar servicios y había conectividad de datos. No tiene nada que ver con la red de telefonía. Esta es una red nueva que se inventaron para hacer transmisión de datos y transmisión de paquetes. X25, por si acaso, tenía su propio procedimiento, era un protocolo. De hecho, no era, porque todavía sigue vivo. Es un protocolo que toca las tres primeras capas: física, de enlace y de red. Y en la capa de red tenía su propio procedimiento de direccionamiento, de enrutamiento, de todo, hacía todo. No había IP en esa época todavía. Entonces tenía todo un procedimiento de hacer el enrutamiento, llegaba, hacía lo mismo que conocemos en IP, pero con otro procedimiento, otra forma, digamos, ¿sí? Y así funcionó, y funciona todavía. Hasta el día de hoy las redes
se las han dejado por obsoletas, no porque dejaron de funcionar. Esta cosa funciona y sigue funcionando. Siempre y cuando, obviamente, en X25 las velocidades más usuales eran 64 kilobits por segundo. Tuvieron unas intentonas de subir un poquito más de velocidad, pero 64 kilobits era muy buena velocidad para la época. De hecho, por ejemplo, una empresa que manejaba muchísimos terminales conectados a través de una red X25 era esta empresa famosa que hacía la reserva de pasajes de boletos de aviación, inclusive aquí en Bolivia y todo hace no muchos años. No me acuerdo ni cómo se llama la empresa. Era una empresa que estaba en París y desde aquí, desde el terminal, todo iba a París, de París a Nueva York y ahí hacía la reserva. Esa empresa tenía más de 1 millón de terminales. Todos los usuarios se conectaban con X25. Emitían los pasajes. No sé si alguien ha visto alguna vez una empresa que emite pasajes de tickets aéreos. ¿No? ¿Saben qué son los aviones? El tema es complejo, ¿no? El tema de los pasajes aéreos es complejísimo. Es un sistema súper complejo, ¿no? Porque yo tengo que empalmar con un avión, una línea de otro. Entonces, hay 2 o 3 sistemas a nivel mundial que trabajan en ese sistema. Bueno, por supuesto, X25 arrancó, es un estándar muy bien tejido, muy bien establecido, muy bien hecho y funcionaba. Y por supuesto, esto en los años 70 funcionó y más o menos por los años, ustedes van a revisar eso, por los años 90, finales de los 80 quizás, ya ocurrieron entre estos 20 años, ocurrieron unos conceptos, ocurrieron cosas, quiero que me digan si estamos todavía no. Ocurrieron cosas que ustedes no vivían todavía, porque a ver, estamos hablando que ustedes son, ¿qué generación son? ¿Qué Windows había cuando nacieron? A ver. A ver, esa es una buena referencia. ¿Qué Windows había cuando DOS. ¿Ah? 95. 95. Sí. Por si acaso el 95 estaba por el 98 más o menos, ¿no? Sí. ¿Por ahí? 98, 2000, ustedes son de la generación del límite. Del limbo de... Aún somos millennials. Bueno, estamos hablando de los principios de los 90, todavía ustedes no están ni en polvo. En planeación. ¿Qué ocurrió en esta época? Desde el punto de vista tecnológico ocurrieron muchas cosas. En telecomunicaciones ocurrió que apareció esta famosa y grandiosa medio de comunicación, el grandioso medio de comunicación que es la fibra óptica, que tiene capacidades inmensas, muy pocos errores, ¿sí? De hecho un bit falla cada vez a las 12 bits enviados y ahora sigue subiendo eso. Entonces, entre los 70 y los 90 apareció que todas las comunicaciones entre las cosas estas ya eran fibra óptica y la fibra óptica no tiene errores. Y entonces este procedimiento empezó a ser molestoso, porque como no tiene errores, ya no me puedes preguntar si sabes bien, ¿no? Cada vez me preguntan lo mismo, ¿no? Entonces, entre los 70 y los 90 ocurrieron estos temas que les estoy hablando de fibra óptica, pero ocurrieron otras cosas adicionales. Y esas otras cosas adicionales fue que don Bill Gates apareció, ¿no? Con sus nuevos sistemas operativos y no sé qué, y empezó a crecer los sistemas gráficos y no sé qué. Ya aquí entre los 70 y los 90 aparece, antes de IP apareció un protocolo que se llamaba IPX, dominante absoluto de redes. Y como dice el camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Esta empresa que se llamaba Nobel, que creó este procedimiento, este protocolo capa 3, que
se llamaba IPX. No había, ni siquiera en Santa Cruz ni en Bolivia, no había red en la época de los 90, de los 90 tal vez, llegando a los 90. No había red LAN que no fuera Norte. El 98% de las redes a nivel mundial estaban hechas con ese protocolo IPX y con la empresa Nobel. Bueno, pero estos señores dijeron: acá los tenemos a todo el mundo. El único problema que tuvieron es que dos cosas. Uno, IPX era desarrollado por el ambiente LAN y no para WAN. Pequeño primer gran error. Y segundo grave problema es que apareció IP, TCP/IP, y esos sí eran creados para WAN. Vino y se lo pasó por encima, ¿no? Y ahora Nobel, por supuesto, no, nadie lo conoce siquiera, ¿no? Ustedes no creo que ni lo hayan visto, ¿sí? Pero es bueno saber que existía una empresa que era dominante absoluto. O sea, que sea dominante absoluto en un momento no significa que vaya a ser después. Que esté Facebook como gran cosa no significa que de aquí a unos cuantos años vaya a seguir. O sea, es decir, esto es, ¿no? O sea, se descuida o aparece alguna otra cosa y... Entonces, ocurrieron varias cosas. Y entonces las redes tuvieron que acomodarse. Necesitaban cada vez más velocidad, más cosas, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a reemplazarse las redes de paquetes. Y ya la tarea para ustedes será que esta primera red de X25 obviamente se mejoró y apareció una red que se llamaba, o que se llama todavía, pero también ya está fuera, FremRelay. ¿Sí? FremRelay es una mejora de X25 bajo los conceptos de que va a mandar por paquetes, etc. Ok, entonces después de FremRelay empezaron a aparecer otras mejoras adicionales y son las que ustedes también van a seguir viendo, por supuesto. Después de X25, una de las más modernas en la actualidad se llama Multiprotocolo Level Switch, ¿no? MPLS. Y yo voy a escribir todo lo que vamos a tener que mirar obligados. Aparecieron otras redes. Metro Ethernet, apareció HFC, esto es cable modems y toda esa historia, y por supuesto, a ver, ¿cuál es la más? HFC, Hybrid Fiber Cover, o sea, red híbrida de fibra y cobre. ¿Okay? Estamos hablando de redes que pueden transmitir datos, no estamos hablando de redes, la red de telecable es antiquísima, pero estaba dedicada a mandar videos. Cuando ya se hizo una red híbrida de fibra y cobre, que sea bidireccional, entonces permitía ya que uno pudiese mandar, hay una historia detrás todavía, ¿no? Es cuestión de legislación. Entonces sí, ahora ya se puede usar la red de cable modem para mandar datos y empezaron a hacerlo. Y luego, por supuesto, lo que está de moda en la actualidad que se llama chipón. ¿Sí? Ok, entonces, como ustedes están totalmente agotados de no hacer nada, un resumen de esas 2, 4, 5 tecnologías, porque tenemos que avanzar rápido. Tenemos muchos temas en la carterita y para que se puedan hacer bloqueos. Ok, señores, con eso nos vemos el día miércoles. Acá no, ¿sí? No sé quién pedía por ahí, ay, que hace calor.